Bueno, para poder entender qué es la radioprotección, debemos entender que hay dos tipos de efectos que produce la radiación. Uno van a ser los efectos estocásticos, que son los que la probabilidad de que aparezcan no depende de la dosis, o sea, no es que si yo subo la dosis es probable que aparezcan. Sin importar la dosis, aparecen o no aparecen. Son al azar. Hay personas que les sucede, hay personas que no. En cambio, los efectos deterministas son aquellos que van en proporción de la dosis. Puedo sufrir quemaduras de la piel, puedo, si es muy alto, como fue Hiroshima y Kawasaki, tener cánceres en conclusión a eso, pero todo sucede por ir subiendo mucho la dosis o exponiendo mucho a esa persona y que yo sé que estoy pasando los milisievert que van a dañar y van a provocar ciertos daños en el cristalino. Así todo el personal de salud que está constantemente expuesto, sobre todo los técnicos, sabemos cuáles son las lesiones que van a tener, por eso tienen más vacaciones, que en realidad no son vacaciones, sino periodos de descanso para no estar expuestos a la radiación, ¿sí? Bueno, acá quería introducirles un concepto, que es el concepto de ALARA, muy importante en nuestra unidad de aprendizaje por la visión que queremos que ustedes tengan, ¿sí? Este concepto de ALARA fue fundado en la Convención Internacional de Protección de Radiología en 1977, a partir del cual se utiliza para hacer tomar conciencia de esta frase que en inglés son las siglas, pero la traducción al castellano sería tan baja como sea razonable posible. O sea, as lowly, bueno, as radiation. Pero la idea es que la dosis debe ser la mínima que yo necesite para ese paciente, pero no tan poca como para no poder hacer un diagnóstico. Un poco ya lo veníamos diciendo. Pero era una forma de tomar conciencia, sobre todo en los niños pediátricos, y cambiar los protocolos y ajustarlos a cada necesidad. Bueno, otro concepto importante para que tengan en cuenta y poder familiarizarse con los métodos de imágenes es conocer que hay trazadores o marcadores que se utilizan para poder realizar los estudios y llegar a los diagnósticos. Van a avisarnos de la morfología, la función que están cumpliendo las células dentro de los tejidos y estructuras que se van a ver alteradas según ciertas patologías y así vamos a poder arribar a un diagnóstico, ¿sí? Cada vez hay más, es un área en la cual se está desarrollando mucho varios métodos, sobre todo la resonancia, con marcadores específicos. Y dentro de los biomarcadores vamos a tener internos y externos, ¿sí? Internos sería el ejemplo, por ejemplo, de hidrógeno en la resonancia, que es algo que utilizamos del mismo cuerpo para poder marcar. Y externos o exógenos serían las sustancias de contraste, que son las que son más conocidas, son fármacos, que lo que hace es aumentar la resolución de las imágenes, ¿sí? Y nos va a permitir tener como trazado a lápiz, algunas estructuras y poder diferenciar, y según el metabolismo y captación, también poder diferenciar lesiones. Dentro de los contrastes iodados, lo que es importante que sepan es que la barrera hematoencefálica no la van a atravesar salvo que la misma esté dañada, ¿sí? En caso de una meningitis, por ejemplo, entonces por eso va a realzar. Solo van a tener contraste las estructuras vasculares que normalmente van a tener su circulación, ¿sí? Porque generalmente los contrastes iodados se pueden utilizar en órganos huecos, como el tubo digestivo y otros órganos, por ejemplo, una cisturetrografía, como ya vimos, miccionar en el niño diluida con agua, pero normalmente el que siempre escuchan es el que se inyecta por sangre para las tomografías, ¿no? En ese caso, como señalo ahí abajo, voy a ingresar por vía endovenosa, porque voy a poner una vía con una Avocat y voy a ingresar el contraste. Va a ir hasta el corazón, por el torrente sanguíneo, cavidad derecha, va a pasar a la arterial y va a ir por todo el torrente sanguíneo, va a ser filtrado, concentrado en los riñones y luego excretado. Entonces acá por eso es importante porque su vía principal de excreción es el riñón.
Hay distintos tipos de contrastes, se van a clasificar por su osmolaridad y por ser iso, hipo o hipertónicos, lo cual va a disminuir en ciertos casos eh, eh, en los no iónicos y isosmóticos el riesgo de reacciones alérgicas y de daño renal, ¿sí? Eh, bueno, ahí está, no iónicos y posmolares reducen 7 veces el riesgo de reacción adversa. Pero bueno, también son más caros, lógicamente. El gadolinio, que es la vedette de la resonancia, tampoco atraviesa barrera hematoencefálica cuando no está dañada. Un tumor, una meningitis la va a dañar. Tienen acción paramagnética, lo cual hace que generen señales intensas, que se vea blanco, en secuencias T1 generalmente se administra y se lee. Eh, y bueno, raramente presenta reacciones adversas, es muy raro en comparación al yodo, pero bueno, también es nefrotóxico, o sea, también va a ir por el torrente sanguíneo a expresarse por los riñones. Entonces se sabe que hay una nefropatía inducida por contraste, que es esto que decimos acá NIC. Entonces hay ciertas recomendaciones para saber qué pacientes pueden estar en riesgo. Cuando yo sé que un paciente tiene una nefropatía crónica y puede estar en riesgo, hay que considerar otro método de diagnóstico alternativo. Y bueno, llegado el caso que sí o sí hay que hacerla, se hace un plan de hidratación, que ahí está, pero bueno, es como para que tengan una noción, no, hoy en día no queremos que sepan estas cosas de cuánta dosis, sino que sepan que hay que estar, y si en algún momento son médicos y tienen un paciente que lo necesite, hacerse un estudio y pueda tener un riesgo de hacer un daño renal, sepan que hay que hacer una correcta hidratación, una correcta dieta, tener en cuenta toda la medicación que estaba tomando el paciente que era nefrotóxica para suspenderla o alejarla y solicitar que sea con un contraste de baja osmolaridad o isosmolar y calcular sobre todo el clearance de creatinina de estos pacientes porque cuando es menor a 30 mililitros por minuto debería evitarse, ¿sí? Salvo que sea una expresa necesidad para poder definir conducta porque corre en riesgo eh, la salud de nuestro paciente. Y ahí abajo les pongo las formulitas que deberían utilizarse, ¿sí? ¿Qué reacciones adversas pueden provocar los contrastes que ya dijimos que eran mucho más comunes en los iodados y sobre todo cuando se aplican por vía intravenosa en los estudios contrastados que se aplican a nivel del útero, a nivel del colon? Es más raro que haya una reacción alérgica, ¿sí? Bueno, se van a deber, generalmente son pseudoalérgicas a liberación tisular de mediadores químicos y van desde leves hasta graves, ¿sí? Las reacciones leves generalmente es un calor, un enrojecimiento, generalmente lo van a sentir en el cuello o en los genitales en el momento que se pasa el contraste o a los minutos. Eh, Moderada va a ser que tenga una urticaria como con granitos y que le pique, edema, puede sentir como un broncoespasmo, puede tener náuseas, vómitos, por eso es importante el ayuno, y a veces puede tener una flebitis química en la venopuntura, ¿sí? Que se va a poner rojo y se va a irritar. ¿Sí? Distinto son las lesiones por extravasación de que se rompió la vía y pasa alta opresión, que eso no tiene que ver con las alergias, ¿sí? Sino con una lesión traumática. Y las graves, que son las más temidas, va a ser tipo un shock anafiláctico, un edema de glotis, el paciente refiere que no puede respirar, que siente una sensación de tener una bola en la garganta, puede tener una hipotensión y desmayarse o una bradicardia. Bueno, lo importante es que mantener la vía para poder aplicar medicación en casos de ver estas reacciones y también luego hacer el estudio, aunque a veces con los tomógrafos nuevos son muy rápidos porque la reacción alérgica puede empezar a los 5 minutos. Eh, y generalmente, bueno, lo que se hace es hidratar al paciente, pasar solución fisiológica que disminuye las alergias leves. eh, en caso de necesidad antihistamínico o corticoides y bueno, llegado el caso de una reacción adversa grave que no revierte, adrenalina, ¿sí?
Bueno, acá les dejo bibliografía para que puedan utilizarla el día de mañana. Esta página radiologyinfo.org es para pacientes y hace una explicación detallada de cada método de imágenes, que a veces hasta como médicos está bueno para poderlo leer y saber y contarle al paciente qué es lo que le va a suceder cuando vaya a hacerse el estudio. Explica cómo es el estudio, cómo es la preparación y qué va a sentir el paciente. Es muy completa y está en castellano. Después tenemos las guías de indicaciones correctas para las pruebas de diagnóstico, que también se las vamos a dar como bibliografía complementaria, que lo que sirve es para, si yo quiero hacer un estudio porque sospecho tal diagnóstico, hay como una recomendación de cuál es lo que yo debería indicarle al paciente para que se realice, ¿sí? Y después la guía de recomendaciones de medio de contraste, en la cual va a estar más detallado lo que hoy explicábamos, y que en caso de necesidad de poder saber bien eh, ante qué paciente estoy y qué riesgos tiene, podrían ir a buscarlo y leerlo, ¿sí? Bueno, espero que toda esta bibliografía les sirva para poder manejarse el día de mañana y terminamos ahora con las generalidades, después iremos a cada método en específico. Hasta luego.